Y bien, cuando hablamos de electricidad hay dos cosas que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿no? Tenemos lo que sería la electrostática y la electrodinámica. Vamos a tomar en cuenta como electrostática a lo que sería el estudio de las cargas eléctricas sin movimiento, mientras que la electrodinámica sería pues, el mismo estudio de las cargas eléctricas, pero en movimiento. Una pequeña palabrita no nos cambia, ¿no? Entonces eso a tomar en cuenta porque pueden preguntarles en teórico. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de electrostática, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Hemos dicho que es el estudio de las cargas eléctricas sin movimiento, pero al final de cuentas, ¿qué es una carga eléctrica, no? Es lo primero que tendríamos que definir, ¿no? Entonces, los elementos, en general, tienen en su componente atómico dos tipos de partículas que llevan carga eléctrica. A ver, por el chat, díganme algunos, pues, ¿qué componente estoy hablando? Nada. El electrón con una carga negativa y el otro es, ya tarde, Tiago. Nada. Empieza con P. Eso, muy bien, Adrián. El protón, ¿no? Con una carga negativa. Pues, si nosotros chequeamos, no son los únicos componentes del átomo, ¿no? Tenemos componentes, por ejemplo, que van a ser con carga neutra, ¿no? Ahí están los neutrones. Tenemos los muones, los gluones, etcétera, que son otros componentes que tiene el átomo que han descubierto paulatinamente, ¿no? Pero ¿qué tiene de interesante esto del átomo? Vamos a buscar una imagen de átomo. No es átomo, esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a ver, vamos a aprovechar, voy a copiar esta imagen y la vamos a pegar acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner más chiquito para que entre en la hoja. Entonces, así se fijan, el electrón tiene una carga negativa y está circulando alrededor de lo que sería el núcleo, donde está.
los que decíamos en un momento, que serían los protones, y otros que serían con carga neutra, que son los neutrones, ¿no? Entonces, los protones, como decíamos, y bien lo escribía Adriana, tienen una carga positiva, y como lo escribía Tiago, los electrones efectivamente tienen una carga negativa, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a apuntar específicamente son justamente estos dos, ¿no? El protón, el que está aquí dibujado con azulito, y el electrón, ¿no? Entonces, vamos a decir, en un átomo, las cargas eléctricas se encuentran igualadas, dando como resultado igualadas, una carga neutra. Ahora podemos decir también que en los compuestos químicos también existe este equilibrio, ¿no? Ya vemos aquí mismo en nuestro dibujito. Voy a buscar partícula de agua, ¿verdad? O molécula, perdón. Molécula, hombre, ¿qué cosa es eso? Molécula de agua, tilde, pero, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, en este caso, entonces, la molécula de agua, grande. Fíjense, el oxígeno tiene dos enlaces negativos, ¿no? De ahí su valencia -2. Y el hidrógeno tiene un enlace positivo. Entonces, positivo con negativo se va a anular un hito y el otro positivo con este va a anular, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿cómo va a ser esta parte del enlace? Es justamente a través de lo que serían mira, acá están los electrones, ¿no? Entonces los electrones van a ir a compartirse, entre comillas, entre estos, ¿no? ¿De dónde sale eso? Directamente de la posibilidad de que tienen los distintos compuestos de realizar estos enlaces eléctricos entre sí. O sea, nosotros vamos a seguir manejando. A ver, aquí tiene un proyecto bonito. Vamos a tratar de leerlo. He hecho una vista previa que no moleste. No. Bueno, porque eso aquí está. Copiar la imagen un cachito. Vamos a poner. Bien grande esto. Y ya se la ve, ¿no? Ahí estamos dejando el autor, así que no estamos haciendo, ¿no? Entonces, fíjense, la carga positiva que tiene el electrón, digo, el hidrógeno,
va a ser por una falta de electrón, ¿no? Entonces ahí estaríamos trabajando con lo que sería, por ejemplo, una especie de enlace, ¿no? Un enlace que se está dando justamente por la atracción que tienen al mover, entre comillas, los electrones entre el oxígeno, que estaría por rojo, y el hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa con el puente de hidrógeno que lo han dibujado acá? Resulta que cuando el átomo permite que su electrón pase por este sector del enlace, queda un poquito relegado. Y vamos a ver ahorita por qué, digamos, cuando veamos lo que son las fuerzas electrostáticas, ¿no? Cuando se lo mueve por acá, entonces la parte positiva de acá va a estar más cerca a la parte negativa de acá y va a realizarse lo que es enlace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que nosotros podemos agarrar y cortar uno de estos enlaces, ¿no? Si lo cortamos, entonces estaríamos haciendo un pedacito de molécula, digamos, ¿no? Este pedacito de molécula lo vamos a llamar ion, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de un agua, por ejemplo, ionizada, es que justamente están cortando algunos de estos enlaces y por lo tanto estaríamos, al cortarlo, pues logrando que se quede positivo o negativo, por un momento por lo menos, ¿no? En ese sentido, entonces, podemos decir que si separamos moléculas de manera, obviamente, no todo el tiempo se queda separada, ¿no? Momentánea, se creará un segmento con carga positiva o negativa. Quieren, podemos decir, ausencia o exceso de electrones. Bien, vamos a aprovechar uno de los libritos que tenemos. Aquí voy a tener a Álvarez Guaita y vamos a... Ah, no, perdón, estamos hablando de las ediciones antiguas, hasta el 2020 para adelante. Este nuestro querido librito, lastimosamente, ya no tiene ese capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, ir justamente a los otros libritos que les he pasado, ¿no? Entonces, para este capítulo específicamente, aparte de lo que es el librito oficial del PREFA, que obviamente ahí sí está, entonces les he puesto aquí, y esto ya está buen tiempo, bien, desde el principio, ¿no? Tenemos lo que serían varios, ¿no? Pero me voy a ir a este de acá, el del Espino, por ejemplo. En Espino, al final del libro, más o menos, por acá, mejor si lo descargan para poderlo leer más rápido en su casa, vamos a tener lo que sería el manejo de ya estos conceptos. Por aquí más adelantito. Nos hemos pasado a calor. Mejor veremos el índice para no estar perdiendo el tiempo.
Cinética dinámica electrostática en la 423. Estamos en la 500, es un poquito menos aquí. Aquí están con electrodinámica. Y aquí ya está ya definido lo que son cargas, miren. Aquí está. Entonces, aquí empieza, al fin. Entonces, lo voy a ampliar un poquito más, hacia atrás. Bueno, al final esto era para mostrar que simplemente aquí está el caso de la definición, ¿no? De lo que sería potencial, diferencia potencial. Bien, voy a cerrarlo el librito. Ahora, lo vamos a poner con un dibujito más sencillo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a agarrar y voy a definir dos tipos de carga, hemos dicho, ¿no? Una carga que tiene exceso de electrones. Los voy a poner con negrito mis electrones, ¿les parece? Así. Y este va a ser un electrón, ¿no? Entonces los electrones sabemos que tienen carga negativa, ¿eh? No, debe ser. Creo que se nota que es una carga negativa. Ya, digamos ahí. Yo voy a tomar como si fuera una sola cosa esto. Y el electrón lo voy a replicar. Y en la superficie de las moléculas y de los iones, vamos a tener una cosa así, ¿no? Voy a replicar esto y voy a poner acá con un rojito, por ejemplo, para lo que serían las cargas positivas. Pues aquí le pondremos a ver dónde está mi positivo, a colocarlo acá.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros tuviéramos, aquí tenemos 6 cargas eléctricas, ¿qué pasa con nuestros protones? También deberían ser 6 para que sean equivalentes en carga, ¿no ve? Entonces voy a poner así juntitos. Entonces, solamente esto sin protones, aunque también deberíamos colocarlos. Vemos ahí los protones. Los protones no tienen carga, hemos dicho, ¿no? Entonces vamos a poner toditos así. Y obviamente esto se va a mezclar con esto. Esto no pasa, pero vamos a suponer que va así. Solamente es didáctico para que se ubique, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este átomo? En realidad es como si los protones se fueran a un ladito y los electrones estuvieran por este lado. Entonces, si agarro varios de estos átomos, vamos a agrupar esto y vamos a suponer que tenemos varios de estos átomos de acá. Digamos, de este estilo. ¿Qué es lo que está pasando? Es como que aquí se vuelve medio borroso el límite entre este lado y este lado, ¿no? Es que no sabemos dónde está empezando un átomo y dónde está acabando el otro. Entonces, los electrones tampoco saben eso. Y tranquilamente, un átomo de acá, uno de estos, podría irse a dar un paseo, entre comillas, ¿no? Y venirse por este lado. Lo mismo que si uno de este lado, cuando está aquí por cerca, se da la vuelta y puede ir tranquilamente haciendo este tipo de trayecto. Sigue perteneciendo oficialmente a este átomo, pero se ha dado la vuelta por los otros 4, ¿no? Les digo, en realidad no pasa que se lleguen a mover así completamente, porque en realidad el núcleo no se queda quieto en un átomo, sino también se mueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es como que todo estuviera moviéndose como si fuera un solo cuerpo, ¿no? Y eso llega a ser una molécula en realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros lo tenemos una cosa así, ¿no? En un momento dado, aquí nosotros vamos a tener ausencia de electrones, ¿no? Ahí estamos creando lo que sería la parte positiva, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de un más 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Porque la última capa es como si le faltara un electrón, aunque sabemos que no le falta porque está por este lado, ¿no? Entonces, esa característica, pues nosotros vamos a tener de manera simplificada, se puede calificar
un potencial eléctrico positivo al que tiene, a ver, no, voy a poner entre comillas, falta de electrones y como un potencial eléctrico negativo al que tiene exceso de electrones. Nos habíamos dicho que no es en realidad que le vamos a quitar átomos o pedazos de átomo a la molécula, sino que estamos haciendo un corte temporal, entre comillas, entre las moléculas, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el caso de la molécula de agua, nosotros le quitamos este átomo de hidrógeno, entonces va a quedar ese enlace sueltito, ¿no? Y como ese enlace es negativo, entonces vamos a tener en ese momento, por ejemplo, un radical HO. Ya no vamos a tener el H2O, ¿no? Entonces queda un enlace, y ustedes en química lo han visto como OH con su rayita negativa, ¿no ve? Entonces, como solo ven química, no vamos a entrar en mucho detalle más. No sé si hay alguna duda de esta parte, por favor. Nos podrían preguntar si es así. Ahorita estamos con 40 ya. Ok, voy a suponer que no hay dudas, ¿no? Entonces, tenemos la idea simplificada de que vamos a decir falta de electrones al potencial positivo y exceso de electrónicos a lo que sería el potencial positivo, ¿no? Que le falta electrones, que hay más protones, por lo tanto hay más carga positiva. Exceso de electrones, misma idea, ¿no? Tenemos muchos electrones, los electrones tienen carga negativa, entonces es como que tengo una carga positiva. ¿Ya? Entonces, lo podríamos dibujar de esta manera, ¿no? Aquí voy a poner lo que serían huecos en la superficie de un compuesto. Me lo voy a llamar huecos. En cada hueco vamos a poner a un electrón, ¿no? Pero como no hay ahorita electrón, entonces vamos a decir que es carga positiva. Ahora vamos a tomar estos mismos electrones y uno de estos electroncitos
Pues aquí sería negativo, 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 negativo. Entonces vamos a tener justamente un lado negativo. Pues mientras aquí tenemos huecos, aquí vamos a tener electrones. Nosotros aquí tenemos más electrones que protones, entre comillas. Entonces, aquí nosotros vamos a tener un exceso de electrones, por lo tanto, una carga negativa. Aquí pueden entrar electrones, pero no hay, ¿no? Entonces tenemos falta de electrones. Ahí estaríamos hablando entonces de una carga positiva. Vamos a ponerle el colorcito rojito para que esté con lo de arriba, ¿no? Carga positiva cuando hay falta de electrones, carga negativa cuando hay electrones en exceso, ¿no? Entonces, como que nosotros, ¿qué es lo que tendemos? Es a guardar así, ¿no? Que dentro de un hueco esté un electrón. Entonces ahí está en equilibrio. ¿Ya se entiende ese concepto? Muy bien, si se entiende, entonces nosotros podemos avanzar todavía y tendríamos que la posibilidad de agrupar de manera efectiva este tipo de recursos, lo llamaremos, logra hacer lo que se denominará luego potencial eléctrico. Y una definición más formal de carga eléctrica, entonces como definición de carga eléctrica, vamos a decir que la carga eléctrica es una propiedad física que se manifiesta intrínsecamente en fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Vamos a notar eso. Entonces, ¿qué tendríamos como carga eléctrica? ¿No? Es la interacción que va a tener en realidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a medir? Vamos a medir a través de lo que sería eh, en el Sistema Internacional de Unidades un Coulomb, ¿no? Entonces, vamos a decir, la carga eléctrica se mide en coulombs. O también pueden escribir así, coulombios, que me gusta así, prefiero nomás el específico. ¿Ya?
símbolo, una C nada más de Colombia. La unidad de carga eléctrica es el coulombio. Ahora, la carga básica es la que tiene un solo electrón protón, equivalente a 1,602, 176, 364. Perdón, sí, otra vez. 1,602, 1,76, 364. Por 10 a la menos 19 colombios. Entonces, esa sería la carga específicamente de un electrón, ¿no? Ahora, ¿quién ha sido o a quién se le atribuye justamente específicamente ¿no? esto de la electricidad? Bueno, hay varios que han intervenido, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los griegos ya frotaban ámbar con una piel y veían que efectivamente había carga. Gilbert observaba algunos materiales con, ¿no? de nombre griego al ámbar que le pusieron electrón y de ahí sale electrón, ¿no? Gilbert lo ha puesto término eléctrico. Ahora, la atracción y repulsión que decíamos hace un rato, por ejemplo, lo estaría trabajando lo que es Stephen Gray y Charles Duffy, ¿no? Pero el famoso Benjamin Franklin con su experimento del cometa, a ver, voy a buscarlo por aquí un cacho, justo aquí. Hace, pues, la demostración que esto que estamos hablando de manera teórica, que sí había, ¿no? Lo chistoso es que con esto del cometa, vamos más por el experimento que realmente por lo que he encontrado acá con él, ¿no? Aquí está Benjamin Franklin con su ayudante y el cometa. Y había que buscar un momento en que lo que según Benjamin era propicio para poder atraer a la parte eléctrica, que era justamente los rayos, ¿no? Y donde encuentras rayos es justamente en una tormenta eléctrica o en una tormenta donde existen muchos de estos, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde hace este experimento, ¿no? Aquí con un paragüitas y una cinta para no electrocutarse, ¿no? Pero logra demostrar que efectivamente había lo que es esta atracción de cuerpos, ¿no? Y lo que sería la atracción de la
electricidad por lo que hemos llamado con elementos conductores posteriormente, ¿no? Ahora, esto de después de ser frotados, ah, han visto que algunos atraían y otros repelían, ¿no? Entonces, ahí justamente lo que le han dado el signo positivo y negativo que es justamente lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Y en los experimentos como lo que es la electrólisis, de separar en moléculas que sean positivas y negativas, lo hace justamente Michael Faraday, ¿no? Ya casi 200 años después, ¿no? Seguimos trabajando con lo que es esto que en 1800 han descubierto Faraday, Franklin, etcétera, ¿no? Y aunque, bueno, esto de la carga es utilizado todo el tiempo, se puede trabajar con lo que sería una densidad de carga eléctrica, ¿no? ¿Cuánto realmente yo puedo obtener, ¿no? Entonces, vamos a llamar densidad de una carga eléctrica, por ejemplo, a cuántos de estos átomos, a ver, voy a mover un poquito acá, o cuántos de estas carguitas yo voy a poder tener, por ejemplo, en una carga de un material específico, ¿no? No es lo mismo poner esto en un, o sea, ¿a qué me refiero? Está mi, tratar de hacerlo chico. Ok. Vamos a seguir con estos electroncitos de hace un rato. ¿Ya? Voy a agarrar uno de estos, ¿no? Y vamos a colocar aquí una superficie. ¿Ya? En esta superficie, entonces, voy a colocar. Perdón, cuatro electrones, ¿no? Que los hemos, entre comillas, atraído por frotación, ¿no? Entonces, aquí tenemos una densidad. Y vamos a suponer, aquí tenemos otro cuerpo con lo que sería, en este caso así, por ejemplo. Perdón. Vamos a suponer que estos dos son del mismo tamaño. Salta a la vista que aquí hay más electrones en la parte de abajo que en la parte de arriba, ¿no? Entonces aquí te decimos que tenemos mayor densidad eléctrica. Y en este de acá, de abajo, tendríamos menor densidad. Bien, ¿se entiende este concepto de densidad? Por favor. Ahora, si hay más, lo estaríamos teniendo, pues,
una mayor cantidad de electrones. Si tenemos, ¿qué es esto? Menor densidad y mayor densidad. Entonces vamos a decir que a mayor densidad de electrones se tiene una mayor carga eléctrica y viceversa. A menor cantidad de electrones se tiene una menor carga eléctrica. En la práctica, no se tienen electrones o protones sueltos. Más bien, se pueden manejar con la misma idea, iones. Ya entonces, elementos de molécula presentan ya sea exceso o bien falta de electrones. Bueno, entonces, asumiendo esto directamente, vamos a hablar de tipos de carga eléctrica. Y solamente tenemos dos tipos de carga eléctrica. ¿Cuáles son los dos tipos, no? Positiva y la otra es negativa. Sí. ¿Tenías alguna duda, Marlene? Ok. Entonces, ¿cuál era la carga positiva? Cuando faltan electrones, ¿no? En el ion. Y cuando sería negativa, entre comillas, cuando sobran electrones, ¿no? Sabemos que esa separación en realidad es temporal, ¿no? Nosotros decimos que es momentánea. Veamos, por ejemplo, puede ser una breve búsqueda en YouTube para ver esto y todo lo que sería la electrólisis, ¿no? A ver,
Le estoy quitando el audio, pero vamos a ver. Me voy a omitir las propagandas. Y ahí está sacando, por ejemplo, una pilita de las antiguas, las que tienen carbón. Y el núcleo de esta pilita, esa lo va a utilizar. Estos van a ser los electrodos, ¿no? Ahora, un polo positivo le va a poner a un electrodo y el polo negativo de una batería le vamos a poner al otro, ¿no? Incluso lo está colocando para poder verificar cómo funcionaría, por ejemplo, en el caso de esta pilita, ¿no? Entonces, noten acá estamos como si estuvieran echando ácido acá, fíjense, ¿no? Están formando burbujitas, ¿no? ¿Y es burbujitas de qué cosas son? De hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, cuando separamos en sus moléculas, estamos separando en iones de oxígeno, que serían, en este caso, negativos, y en hidrógeno, que serían luego positivos. Sabemos que no se va a quedar así, ¿no? ¿Qué va a pasar con el hidrógeno y con el oxígeno? Se van a juntar, ¿no? Ahora, el polo positivo va a atraer a lo que serían las moléculas, en este caso que le estamos colocando. Le he puesto ácido, el ácido lo hace que se vuelva mucho más rápido, ¿no? En este caso, el ácido clorhídrico. Entonces, el cloro se va por un lado y el sodio por otro, colocando lo que sería sal, por ejemplo, ¿no? Y le está colocando colorante para que pueda realizarse un poco más rápido, ¿no? Y ahí están, fíjense, ¿no? El sodio que es positivo y el ion hidróxido que es negativo. Dije una mezcla de esto, ¿cómo se le nombra? Electrolitos se los suele llamar, ¿no? Entonces, sí, fíjense, parecía que estuviera hirviendo en realidad, pero no está hirviendo. Lo que pasa es que está separándose en cloro y el otro hidrógeno, ¿no? El ácido clorhídrico. Bueno, ahí está nuestro autor nos le decimos chao. Ahora, esto nosotros lo podemos colocar, por ejemplo, en una batería o una pila, si ustedes gustan, ¿no? Pueden, denomina entonces, estos elementos vamos a tener aquí, como hemos visto en el videito, vamos a sacar acá una imagen de una pila. Hay que especificar, ¿no? Porque si no le pones que es eléctrica, va a salir una musical, ¿no? Entonces, estas son las que nos interesan. Estas almacenan justamente lo que hemos visto hace un ratito separado.
y arribita. O sea, no es que no la podemos usar a diario, ¿no? Pero sueltitas no nos sirven mucho, la verdad. Las cargas positiva y negativa son los que nos van a producir justamente el polo positivo y el polo negativo de una batería o pila. Esto seguro que tienen en el bolsillo ahorita. ¿No ve? Sí. No, no se dan cuenta que, porque no, en realidad yo no estoy agarrando una pila, dígame pues. Así tienen por dentro ustedes. Bueno, este es Samsung, por ejemplo, Motorola. Pero como tienen chinito ustedes, la voy a buscar. Xiaomi. Eso. Las baterías chinitas. No, son buenos los Xiaomi, para que y cualquiera de estos tiene sus baterías. Ahora, a diferencia de lo que pasaba en los años 90, por ejemplo, y principios de este siglo, estas baterías generalmente están ya soldadas a la placa madre del celular, ¿no? Porque han resultado ser tan eficientes, especialmente si son con litio, que pues duran tanto, son recargables, etcétera. Entonces dicen, bueno, ¿y para qué vamos a hacer que la pila sea, digo, que la batería sea desechable o cambiable, ¿no? Dura lo suficiente, así todo un día tranquilamente te puede durar o más, a veces una batería de celular completamente cargada, ¿no? A menos que estés ahí con tele, juegos y otras cosas, recién ya se te tiran mediodía, algo así, ¿no? Hoy y es un celular antiguito de 4 o 5 años, bueno, también se te va a bajar la batería rápido, ¿no? No es que no se pueda cambiar, pero es un elemento que prácticamente está pensado para el mismo tiempo de vida útil que el teléfono, ¿no? Un teléfono celular está pensado para que dure entre 3 a 5 años, ¿no? No es que después ya no va a servir, sino que ya ha salido otro que es mucho mejor que conviene reemplazar, ¿no? Por ejemplo, ahorita alguno de ustedes todavía está utilizando un celular de más de 10 años. Nadie ve. De hace 5 años, ya desde 5 años, Rubén, un hito que está utilizando. Alguien está utilizando de hace 2 años atrás. Ahí me incluyo, obviamente. Ya son más, ¿se dan cuenta? Entonces, hay algunos que, bueno, van a comprarse cada 6 meses teléfono. Yo no los recomiendo para nada esa política, porque van a terminar pobres. Peor si trabajan con lo que son celulares de alta gama, ¿no? Eso ya sus costos son prohibitivos, son $1.000 o más que vale un dólar. Y ahora que el dólar está tan caro, peor todavía, ¿no? Pero a lo que nos íbamos ahorita es que ese celular va a tener su batería eléctrica, que no va a ser de estas, sino va a ser como las que les he mostrado hace un rato, ¿no? Y eso obviamente va a trabajar con lo que son cargas eléctricas, ¿no? Ahora, vámonos a lo que estábamos empezando a hablar esta tarde, que es justamente la parte electrostática. Entonces, cuando hablamos de electrostática, hemos dicho que vamos a analizar las características de estas cargas eléctricas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que, bueno, las cargas eléctricas son manejadas por Coulomb, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este Coulomb? ¿Qué nos comenta Coulomb?
La llaman así porque justamente es aquella que descubre Coulomb en el año de 1785, casi el siglo XVIII a fines, ¿no? Y qué es lo que nos dice que, bueno, dos elementos, quieren dos cuerpos con carga eléctrica, producen entre sí una fuerza cuya magnitud es proporcional a las cargas eléctricas, a la multiplicación, diríamos, a la multiplicación de las cargas eléctricas y, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas. Bueno, entonces, ¿a qué se refería Coulomb? ¿No? Esencialmente estamos tomando en cuenta esto. Miren, vamos a tener dos cargas eléctricas. Voy a seguir reciclando la carguita del electrón que teníamos acá. Un poquito más grande. Entonces, aquí entre estos dos partículas cargadas, negativas en este caso, vamos a tener una distancia que las separa. Esto está chueco. Entonces, aquí tenemos las dos carguitas eléctricas, por ejemplo, en este caso positivas, digo negativas, perdón, y separados por una distancia, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí un nombre a cada una de estas. Aquí, esta que se llame carga uno Q1, y esta otra la vamos a llamar Q2, ¿no? De la carga 2. La distancia que van a separarse entre estas dos la voy a llamar D. Ya, esta D es la distancia que estoy separando. Y vamos a decir que aquí crea una fuerza hacia este lado, ¿no? Una más gordita para que notemos. Bueno, por tercera ley de Newton, si acción-reacción, si hay una fuerza hacia este lado, pues va a haber otra fuerza que sea justamente al revés, ¿no? De la misma magnitud. Entonces, mientras esta hace que la bote allá, esta va a hacer que la bote hacia el otro lado.
Sí, entonces estos puntos de ley de Newton, ¿no? Pero la cuestión es que hay una fuerza. Esas fuerzas la vamos a llamar F. Ya, entonces hay dos tipos de carga, hemos dicho, ¿no? Una positiva y otra negativa. A ver, voy a buscarme dónde estaban mis positivos. Aquí tenía positivos. Copiarnos esta bolita, pero que sea rojita. Y les cuento que esto va a pasar lo mismo si fuera dos positivas, ¿no? Entonces vamos a decir, aquí tenemos, Sí, se está grabando, ¿verdad? sí, Marlene. Entonces aquí tenemos que este dato se va a repetir exactamente igual. Es decir, aquí vamos a tener una carga Q1, ahí tenemos una carga Q2 también. Obviamente no es necesario que sean exactamente Q1 y Q2, ¿no? Pueden tener Q4 y Q5, otros dos valores distintos, pero la idea es que para esos casos también vamos a tener la misma idea, que una fuerza que va a repeler. En este caso vamos a decir que está separado por la misma distancia, ¿no? D, y aquí tenemos la fuerza F, que hemos dicho que va a ser exactamente igual que la fuerza que también tendremos por acá. ¿Ok? Entonces, ya sean dos cargas positivas o dos cargas negativas, estas, según el experimento que hizo Coulomb, se van a repeler, ¿no? Se van a repeler, van a botar una respecto a la otra. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos cargas distintas? Es decir, una carga positiva, por ejemplo, y una carga negativa. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de acá, por ejemplo, una carga negativa, lo voy a colocar aquí, y la coloco acá, una carga positiva. Aquí resulta un fenómeno interesante cuando cargas distintas son estas cargas, en vez de repelerse, tratan de juntarse, ¿no?
¿Se acuerdan lo que decíamos al principio de la clase? Si nosotros tenemos un electrón y un hueco, el electrón va a ir a llenar el hueco. Entonces, esta distancia es exactamente la misma. Pero en este caso, esta distancia y estas cargas, como son de distinto tipo, pues se van a atraer entre sí. Y esa característica entonces reconoce Coulomb. Sin embargo, bueno, esto diría que no dejarlo en dibujitos, sino colocarlo en forma de ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Coulomb? Nos dice, esta fuerza F va a ser igual a una constante, que la vamos a llamar la constante de Coulombio, justamente, que multiplicada por las dos cargas, en este caso Q1 y Q2, y va a ser dividido entre D le hemos puesto, ¿no? D elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Coulomb. Y esta ecuación la conocemos como la ley de Coulomb, ¿no? Donde dos cargas se van a atraer o repeler, pero van a depender de la magnitud en coulombios de lo que sería justamente esa, ¿no? No sé si hay alguna duda de esta parte de... Y que, no sé si me podrías volver a explicar de vuelta, no entendí. Ya, pues, ok. Gracias. Veamos esta parte de acá, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos dice que cualquier elemento que tiene carga eléctrica va a producir una fuerza, pero a otro elemento que tiene carga eléctrica. Entonces necesitamos sí o sí dos elementos con carga eléctrica, ¿ya? Puede ser la carga eléctrica positiva o también podría ser carga eléctrica negativa, ¿ya? Entonces este Q1 o este Q2 puede ser positivo o puede ser negativo, pero lo que nos dice es que va a ser proporcional, es decir, multiplicando el valor de las dos cargas, ¿ya? Y, y va a ser inversamente proporcional, ¿no? Dividimos entre la distancia que los separa, pero elevado al cuadrado. Si son del mismo tipo, positivo, positivo, negativo, negativo, van a repeler. Y si son de tipo inverso, es decir, positivo, negativo o negativo, positivo, estas van a atraerse, ¿no? Lo que mando- Dije, con eso de repeler va a cambiar signos. ¿A qué te refieres? Sí, pues sí, mira, porque si yo le multiplico por -1 esta f, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia el otro lado, ¿no ve? Hacia la- O sea, digamos, aquí está esta fuerza y obviamente para el positivo también va a estar acá. Ahora sí, nos vamos a la ecuación, mira. Digamos que tenemos Q1 positivo y Q2 positivo. Positivo por positivo, positivo. positivo. Una distancia, en este caso estamos hablando del módulo, elevado al cuadrado, peor todavía, positivo. Positivo entre positivo me da positivo.
esta constante es positiva. Entonces mi resultado es positivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si Q1 y Q2 son negativos? Negativo por negativo, Positivo. positivo. Entre positivo, positivo por positivo, positivo. Ujú. Entonces, ¿qué pasó con la parte del numerador? Era negativo. ¿No ve? Negativo entre esto que sería positivo me va a dar un negativo. Es decir, aquí va a aparecer un negativo frente a todo lo que sería el módulo. ¿No? ¿Y qué va a significar? Que, bueno, no estoy apuntando hacia afuera, sino estoy apuntando hacia adentro. O, en otras palabras, estoy tomando en cuenta el sentido de la fuerza al revés, que si fueran los dos positivos o los dos negativos. Solamente cambia el sentido, no la dirección, en todo caso. Sí, Ok, gracias. pero algo más fácil es acordarse de este postulado, que incluso hasta, ¿no? Entonces, para recordar ello, podemos escribir, podemos decir que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Así ya no estamos en que si va a ser positivo o negativo el valor de la fuerza, ¿no? Sino simplemente nos fijamos si es positivo, positivo, las fuerzas van a estar apuntándose entre sí. Si es positivo, negativo, se van a atraer. Si es positivo, positivo o negativo, negativo, se van a repeler, es decir, van a ir hacia el otro lado de lo que estamos apuntando. Y con eso es más fácil de acordarse, ¿no ve? Sí. Ok, ¿alguna otra preguntita, por favor, compañeros? No, Los demás. Bien, continuamos entonces. Yo creo que menester un pequeño ejercicio para esta parte, ¿no? Sean dos cargas fijas de un coulombio, que estoy exagerando, pero bueno, un coulombio y tres coulombios, ambas positivas y separadas por, mm, digamos, 4 metros, 4 centímetros más de distancia. Pregunta, ¿a qué distancia de la primera carga de, digamos, un colombio se debe colocar una carga de dos colombios para que ésta se encuentre en equilibrio? Y así facilita entrar alguna vez a examen, les cuento.
¿Qué es lo primero que habría que hacer? Como cualquier problema de física, hay que hacer un dibujito. Yo voy a reciclar esto. ¿No? Vamos a poner aquí un grafiquito y en ese grafiquito voy a colocar mis carguitas. Ya tenemos tres cargas, ha dicho, ¿no? No solo uno. Hecho. Entonces, yo voy a tener otra positiva más. Y bueno, entonces esta estaría trayendo a esta otra de acá. ¿No ve? Recordemos. Igualito que aquí. Cargas distintas se atraen. ¿No? Cargas distintas se atraen. A mí solamente me va a interesar lo que pasa con la carguita negativa. No tanto así con lo que serían las carguitas positivas, ¿no? Lo que me interesa aquí es, en realidad, estas dos distancias, ¿no? Porque obviamente no van a ser iguales, ¿no? Entonces aquí le voy a llamar un D1, ¿ya? La carga que hay entre la carga uno y la carga negativa. Y aquí le voy a llamar un D2, ¿no? Ahora, lo que nos dicen también es que entre estas dos cargas positivas, en una tercera distancia, que va a ser D1 más D2, ¿no? Entonces, esta carga es, por ejemplo, de un colombio. Esta carga de aquí es de dos colombios. Y finalmente, esta de acá es de tres colombios. Ya, entonces, podemos decir, lo voy a poner en otra hojita ya. Podemos decir así, miren, como les digo, estas fuercitas que sabemos que existen no nos interesan, tampoco nos interesan las fuerzas que ejercen entre este positivo y este positivo, ¿ya? A mí me interesa lo que pasa con la carga negativa nomás. Entonces, la carguita que, o si quieren, la fuercita que vamos a tomar en cuenta de la primera carga con esta, vamos a llamarla F1, y la carguita que estaríamos con la otra carga, la segunda carga de este lado va a ser F2, ¿ya? No son todas las fuerzas, no son todas las fuerzas que hay. Aquí estaría viendo una y dos también. Sería por la negativa y el otro sería por la positiva, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí el problema
es que está fijas, ¿no? Es decir, no se mueven estas rojitas. Entonces, vamos a decir que F1, según la ley de Coulomb, que la hemos puesto más aquí, vamos a decir que es esta F1 va a ser Q1 por Q2 sobre D, lo hemos llamado 1, ¿no? Entonces D1 al cuadrado. ¿Cuál más bonito, ya? Elegante, sí. ¿No? Entonces esa sería mi ecuación uno por la ley de Coulomb. Ahora vamos a poner la ecuación 2 también por la ley de Coulomb. Bueno, vamos a repetir. Que esta otra fuercita, la F2, va a ser la carga de dos coulombios, 2, por la carga de 3 coulombios, que le llamamos Q3, entre la distancia que hemos llamado de 2 al cuadrado. ¿No? Entonces, en realidad no conocemos ni D1 ni D2, pero tenemos una pauta que nos dice que la separación entre estas dos, entre la carga positiva de acá y la carga positiva de acá, son 4 centímetros de distancia, ¿no? Entonces, vamos a decir que 4 centímetros va a ser igual a la primera distancia más la segunda distancia. Ambas sumadas me hacen la separación entre las cargas rojas. ¿Ok? ¿Se entiende la gráfica y las ecuaciones que he sacado de ella? Gracias, Nicole. Rubén. ¿Alguien no ha entendido? Repito una vez más. F1 va a ser la fuerza que ejerce esta carguita de un colombio. F2 va a ser la carguita que ejerce esta de 3 colombios, ¿no? Entonces, esas son las dos fuerzas que estaríamos manejando, ¿no? Muy bonito esto también, ¿ya? Ok, bueno, entonces, como lo entendemos esta parte, vamos a decir, bien, ¿cómo tendría que ser estas dos fuerzas para que estén en equilibrio? ¿Qué tiene que pasar? Que F1 va a ser igual a F2, pues. Si no, esto no está en equilibrio. Luego, ¿qué vamos a tener? F1 es esto y F2 es esto.
y ambas son iguales, vamos a decir que esto es igual, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Me dicen a qué distancia de la primera carga. ¿Cuál es la distancia de la primera carga? A ver, alguien que estuvo muy calladito. Valeria, ¿estás conectada? Sí, ingeniero. ¿Cuál sería la distancia a la primera carga? ¿De uno o de dos? De uno. Perfecto. Entonces, ¿cómo arreglaríamos esta ecuación, Valeria? Bueno, tendríamos que despejar, digamos, de 4 centímetros. Bueno, primero convertirlo en metros. Ya, Con, ponemos, a ver, eh, 0,04, ¿no? Ponemos ecuacióncita. Ya, 4 centímetros en metros. Luego, bueno, sería de 2 es igual a 4 bueno, 0,04 metros menos la distancia. perfecto. Muy bien, un aplauso para nuestra compañera. Ya, no sean así, aplaudan, aplaudan. Eso. Pequeños logros también hay que festejar, compañeros. No solamente entrar al pref así. Resolver una ecuación, de poquito se hace. Bien, entonces, estito vamos a reemplazar. Perfecto, gracias, gracias. Espero que te sientas mejor, compañera. Te he hecho aplaudir porque lo has hecho bien. Listo. Bien, ¿qué cosa podemos eliminar ahí a la vista salta que está acá, ¿no ve? Ahora voy a hacer producto cruzado. Esto lo voy a llevar aquí y esto lo voy a llevar abajo, ¿no? Voy a hacer esto, chao, hemos dicho primero, ¿no? Simplificamos estas dos. Luego, también, como pueden ver, esto puede ser polar. O sea, mucho no depende de la carga que inicialmente tenía Q2. O sea, me da lo mismo que sea de 1, 2, 10, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? Aquí tengo cuadrado, aquí abajo también tengo cuadrado. Yo puedo sacarle raíz cuadrada. Pero ahora un paso más para que después cuando repasen no se olviden, no se pierdan, perdón. Ecuación, Por favor. raíz. Y si sacamos raíz, a este lado también hay que sacar raíz. Como esto es positivo, de uno tendremos acá. Como esto es positivo, ojo, tiene que ser entonces de uno más chiquito que 0,4 metros, si no, no va a poder, ¿no? Entonces acá nosotros podríamos escribir así. Vamos a copiarlo esto mismo y lo vamos a poner más bonito. Entonces esto vamos a multiplicar por todo eso. Aquí me queda solamente de uno. Y que algunos imprimen esto, ¿no ve? Entonces les haremos ahorrar páginas a esos compañeros que imprimen. Ya. De aquí, ¿qué tengo que despejar? De uno, ¿no? Entonces, para ello, aquí está menos de uno, lo voy a llevar a este lado. Si lo llevo al otro lado, sería positivo, ¿no? Pero está multiplicado por esto. Entonces voy a agarrar así. Voy a decir una factorización más de paso. Uno, pues, del positivo
Vamos por ese lado. Clic. Lo ponemos bonito, a ver. Y me quedaría solamente esto, ¿no? Ahora, solo me interesa de uno. Entonces va a ser 1 sobre Q2, o sobre Q3, perdón. Todo eso dividido entre uno más Q1 sobre Q3 en raíz. Bueno, se puede simplificar más, se puede, ¿no? Puedo multiplicar por Q, raíz de Q3 abajo y arriba. Y aquí me va a quedar solo raíz de Q1. Arriba y abajo, podría poner así. Me doy cuenta, esto es algebrita nomás. Ya, bueno, entonces, habrá que reemplazar, ¿no? Bueno, esto va a ser en metros, hemos dicho, ¿no? Metro, ponemos aquí la unidad. Pues, pegar. Uno era esta de acá. Uno. Aquí tendríamos uno. Q3 era 3. Para que se note la multiplicación, le voy a poner aquí el puntito. Tendríamos, a ver, raíz de uno, uno nomás, ¿no? Por 0.04 dividido entre uno y raíz de 3. Raíz. Vamos a dividirlo ahora. Y me queda 0,0. Queda la -2. ¿Vale? ¿Me corroboraron el resultado, por favor? Bien, Rubén, Nicole, Valeria. Y a la mayoría me han dicho que sí. Perfecto. Muy bien. Guardarlo por si acaso, pero después se me vaya la electricidad o cualquier cosa. Y por más que sea laptop, igual se puede colgar. Prefiero nomás guardarlo ahorita. Ya. Ok, este elemento esto es relativamente sencillo, pero lo que hay que notar es lo siguiente, ¿no? Que no necesariamente estos, vamos a decir que están fijos clavados, ¿no? Podría ser que estos son
móviles y este es fijo. Entonces, de ahí podemos sacar otro ejercicio. Si se ha entendido este, puedo saltar a un nuevo ejercicio. Más o menos. Más o menos, ya. Vamos a volver a repasarlo entonces antes de entrar con otro. Bien, vamos entonces a lo que sería este ejercicio, ¿ya? Mira, primero que nada tendríamos en el postulado que tenemos dos cargas positivas, ¿no? Que son esta de acá y esta de acá. Ahí estamos viendo, ¿eh? La separación entre estas dos cargas son 4 centímetros, ¿ya? Entonces nos dan esa distancia. Ahora, como son cargas de distinto valor, entonces van a estar a distancias distintas, ¿no? Esa distancia le han llamado D1 y D2. ¿Respecto a qué? Respecto a esta primera carga negativa, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos exactamente la altura de D1 y D2, ¿no? Lo único que sabemos es que sumadas ambas me hacen 4 centímetros, ¿no? Pero por Coulomb sabemos cuánto serían estas fuerzas, ¿no? Esto lo hemos sacado directamente de la definición de, de lo que sería la ley de Coulomb, las fuerzas de Coulomb, ¿ya? Esto lo hemos sacado de la definición, ¿no? Que estas dos distancias sumadas tienen que ser la separación, que en este caso son 4 centímetros. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito saber solamente de uno, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la condición de equilibrio? Dice, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? O si quieren, las fuerzas que están yendo a un lado, F2, van a ser igual a las fuerzas que están yendo al otro lado, que en este caso es F1. Entonces F1 más F2, si está en equilibrio, es cero. O si quieres, F1 es igual a F2. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo directamente reemplazar lo que teníamos acá. ¿Sí? Ahora, a mí no me interesa de 2, me interesa de uno. Entonces, yo de esta de acá estoy sacando de 2 en función de D1. Entonces, si ambas sumadas son 4 centímetros, restando 4 centímetros de D1 va a ser 4, ¿no? Entonces, podía responder en centímetros, podía responder en metros, en kilómetros, no había mucho lío. Pero la cuestión es que tendríamos que tener un valor, acá sí o sí. ¿Ya? Muy bien, entonces he reemplazado, ¿qué cosa? He reemplazado el valor de F1, el valor de F2, que sería este de acá, y en F2 no lo copió tal cual, sino además he reemplazado de 2, ¿no ve? Entonces ahí tendríamos que este valorcito que está dentro del paréntesis es en realidad de 2. Ahora, ¿qué he hecho luego? Primero que nada he simplificado lo que está repetido en ambos lados. En este caso sería Q2 y K. Y de paso lo que he hecho ha sido producto cruzado. Lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora, el siguiente paso, esto está al cuadrado. Entonces le saco raíz a ambos lados. De ahí me sale este lado, raíz cuadrada, y aquí desaparecen los cuadrados. ¿Estamos bien? Ahora he llevado esto a multiplicar. He llevado aquí a multiplicar. Y
De paso, ¿qué estamos haciendo? Estamos factorizando de uno. O sea, dos pasos estamos haciendo acá. O si quieres, podemos hacer un pasito extra para que te ubiques. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos llevado esto aquí y luego despejado de llevando todo lo que está con D1 a este lado y lo otro lo he dejado aquí, ¿no? Para eso, ¿qué se hace? Esto lo multiplico por esto y por esto, ¿no? Para que esto está negativo, pasa al otro lado como positivo, ¿no? Su constante sigue siendo la misma, nada más aquí. ¿Está bien? Y luego despejo de uno. Para despejar, bueno, esto simplemente se pone aquí abajo, ¿no? Ahora, si quieren, aquí puedo hacer un pasito intermedio también. Voy a multiplicar por ambos por raíz de Q3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Raíz de Q3, ¿no ve? Raíz de Q3 aquí y raíz de Q3 aquí. ¿Qué pasa con esto? Raíz de Q3 con raíz de Q3, que esto podemos escribirlo así, ¿no ve? Entonces, como es radical, se reparte a ambos lados de esto de acá. Entonces aquí me va a quedar, sí, ¿no? Aquí raíz de Q3 y aquí raíz de Q1. Esto, chao. Aquí, ¿qué va a pasar? Este Q3 puede entrar lo mismo acá, ¿no ve? Entonces, por propiedad de distributividad, voy a quedar aquí y aquí, ¿no? Y esto podemos escribirlo otra vez como si fuera esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Raíz de Q3 con raíz de Q3, el denominador se cancela. Raíz de Q3 con raíz de Q3 se cancela. ¿Qué me queda? Q1 más Q3, ¿no ve? Y aquí me va a quedar solamente Q1. Entonces, Q1 nomás, que está multiplicado obviamente por esto, ¿no? Entonces se mantiene. Y aquí abajo, ¿qué me va a quedar? Este y este, que es este de acá. Bueno, lo demás es simplemente reemplazar valores, ¿no? Q1 era 1 y Q3 era 3. Con lo que nosotros tendríamos el valor que hemos sacado. Yo les recomiendo, compañeros, que vayamos practicando la parte de algebrita. Es bien importante que estos pasitos que estamos realizando acá los tengan claro, ¿no? Porque
Yo he visto a la mayoría de la gente que reprueba física, no es porque no se ubica en física, sino porque comete errores algebraicos, ¿no? Y eso pasa en colegio, pasa en los exámenes del PREFA, ¿no? Como dice la propaganda de la visa, ¿no? Y pasa en la vida real también. Y no falta el que no, en vez de pisar el freno, pisa el acelerador y choca, por ejemplo, en un auto. ¿Verdad? Pues Efraín. O sea, no es solamente para el curso de física, ¿no? Imagínense, en vez de estar pagando un préstamo, están pidiendo más plata prestada, entonces van a deber más plata, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Me he equivocado con un signito, ¿no? Entonces no estás cancelando la deuda, estás haciendo crecer más tu deuda, ¿no ve? Pues me río cuando dicen, no, pero profe, solamente es un signo que me he equivocado. No es lo mismo deber plata que te deban la plata, ¿no ve? Lo mismo es aquí, compañeros. El signo va a decir hacia dónde va mi fuerza, y la fuerza no es lo mismo que vaya hacia adentro que vaya hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, espero que a manera sí, no, de ubicarnos, ya finalmente todos ya se hayan ubicado en lo que sería nuestro ejercicio, ¿no? Que es lo más sencillo que nos pueden preguntar en el caso de cargas eléctricas.